Que el Señor les bendiga ricamente, queridos alumnos del IET, que la gracia de Jesucristo esté sobre tu vida. Aquí estamos un viernes más y estamos llegando prácticamente al final de la materia, ¿sí? Hoy es viernes 8 de mayo, ¿sí? Y bueno, lo que vamos a ver hoy es lo siguiente. Ya estuvimos dando el primer examen. Así que lo que vamos a ver hoy corresponde a lo que tienen que dar en el segundo examen. Lo que van a tener que estudiar para el segundo examen es de la página 75 hasta la 119 que completamos hoy. Ya habíamos visto algo el viernes pasado, pero yo no le había dado para marcar, ¿sí? ¿Por qué? Para que no se hicieran lío. Entonces, redondeando, el examen segundo es la lección 4, 5 y 6 que va desde la página 75 hasta la 119, ¿de acuerdo? Ya habíamos visto, algunas páginas habíamos visto hasta la 83, pero vamos a arrancar de vuelta, pero no viendo todo lo que hay que corregir, sino lo que hay que marcar. Por lo tanto, página 76, al último, el último párrafo, el punto 3 dice, la fe de su madre, y en tu madre Eunice, su nombre significa buena victoria. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? Tenemos en la página 80, la parte de las preguntas, punto 4.4, pregunta número 1, ¿cuáles eran los usos de la imposición de manos en la Biblia? Lo habíamos visto que eran varios, pero el primero que mencionamos eran los patriarcas. Los patriarcas practicaban la imposición de manos para entregar una heredad o una posición, ¿sí? Después seguíamos con otras cosas, los sacerdotes también lo hacían en los sacrificios y demás, pero nos quedamos con esta, enfatizamos. Los patriarcas practicaban la imposición de manos para entregar una heredad o posición. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Ok, vamos a la página 83. Lo primero, dice, uno de los principios de Dios, el punto 1, da la opción de dónde va la X a movimiento. Lo habíamos visto. El punto es, el que tenga oídos para oír, oiga lo que le dice la iglesia, pero ahora lo vamos a ver mejor porque se complementa con el siguiente tema. Viernes pasado habíamos visto hasta aquí, hasta la página 83. Yo solo les di ahora, para que no se hagan lío, porque ahora va todo junto, todo en un solo video, lo que tienen que estudiar para el segundo examen, ¿de acuerdo? Ahora arrancamos con 85, sigo corrigiendo y sigo agregando lo que tienen que estudiar. Así que lo que del video de hoy solo es para el segundo examen. Bien, entonces, página 85 dice, explique el principio de la armonía, la sincronización de todo en su tiempo y espacio, el orden de Dios, lo que nos sucede, la armonía del cuerpo, crecimiento íntegro. Un ejemplo de esto, siempre un pastor, me acuerdo, hace años decía, si el cuerpo es lo que está simbolizado la iglesia como un cuerpo de un ser humano, un cuerpo físico, dice, si de repente crecería solamente la pierna, sería todo un cuerpo en dimensiones normales, una pierna gigante, ni siquiera se podría mover bien normalmente. Si le creciera lo mismo un brazo, con la mano todo completo y sería gigante, el peso no podría, quizás ni siquiera podría manejar, no podría usar ese brazo. O la cabeza, si tuviera una cabeza gigante, bueno, cualquier ejemplo de que alguna parte del cuerpo creciera más que otro, sería un monstruo, no una persona. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? La armonía, la sincronización y la integridad del todo. Eso es lo que Dios hace en su iglesia, ¿sí? Y acá me quedo con esto, que veníamos de lo que es el tema anterior, pero de los dos hacemos uno, y ahora estoy probando, Magda,
A ver cómo sale esto. Estoy grabando con el celular al revés así. Entonces, en esto, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Sumamos el tema 3 y este tema 4, que habla cómo avivar el fuego, pero el punto es este. Nos quedamos con esto. Dos principios de Dios son: uno, el movimiento, que viene del tema 3, el anterior. Y ahora podemos decir la armonía. ¿Sí? Esto, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de la iglesia. Dos principios de Dios son el movimiento y la armonía. ¿De acuerdo? Continuamos. La pregunta número 2. ¿A qué se refiere cuando dice las sanas palabras que de mí oíste? Las palabras que había recibido Pablo en forma de enseñanza, de predicación, se refiere a eso. 3. ¿Qué relación tiene la fe con la palabra de Dios en este texto? La relación es decir, debemos de leer la palabra, escucharla, debemos de creerla, de creer lo que dice, porque, a ver, mucha gente lee la Biblia, mucha gente lee la palabra de Dios. Algunos lo leen con un sentido histórico, algunos lo leen como un libro de lectura porque les gusta leer y para saber qué dice y nada más. Nosotros los cristianos, ¿cuál es la relación de la fe? Es decir, nosotros debemos de leer y debemos de creer que lo que dice es verdad y que se cumple, y que, un ejemplo, si habla de que Dios sana, debemos de creer que Dios hace sanidad y proclamarlo, gloria a Dios. ¿Qué más? ¿Qué significa retener la palabra de Dios es el amor? Que lo dice aquí también el tema, lo tenemos que relacionar con decir amar su palabra, o sea, no solamente debemos de creerla, debemos de leerla, sino que debemos amar porque es lo que Dios dice, y debemos de amar a su palabra porque es la revelación de Dios escrita para nosotros. ¿Qué significa el buen depósito? El buen depósito, gloria a Dios, significa que es lo que Dios ha depositado en nosotros. ¿Qué ha depositado Dios en nosotros? Por una parte la salvación y por otra parte el Espíritu Santo, que es lo que viene hablando aquí, ¿no? Pero sea una cosa, sea otra, es como lo debemos ver de una manera o de esta manera. Es lo que Dios ha invertido en nosotros, que ha depositado, como una inversión, ¿viste? Como la inversión económica, que hoy se dice, bueno, ¿cuánto está la tasa de interés del plazo fijo? ¿Cuánto está el dólar? Voy compro dólares, o voy pongo dinero en plazo fijo por el interés que da. Un ejemplo, no sé si tenés dólares o plata, pero bueno. Entonces se habla de un depósito, de una inversión. Lo comparamos con la inversión, es decir, Dios está depositando en nosotros, o sea, Dios está invirtiendo en nosotros. ¿Qué? La salvación. ¿Para qué? Para que seamos salvos. El Espíritu Santo, para que alcancemos esa salvación. Y a la vez, ¿por qué está Dios depositándose, invirtiendo? Verlo como una inversión. Porque Él está queriendo que otros también sean salvos y que otros puedan también recibir ese Espíritu Santo como depósito de parte de Él, ¿no? Que Dios nos ayude. Llenar los espacios, la fe. Bueno, acá hay poco, en el llenar espacio ahí hay poco, no alcanza para completar toda la frase entre palabra y palabra. Pero bueno, no sé, tenés que irte para arriba, para abajo, porque dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra, y después el amor se incrementa en nosotros por medio de la relación que tenemos con su Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Página 87. Dice de esta manera: una persona depresiva ve, la respuesta es la C, lo negativo. Onesífero significa A, la respuesta A, que trae provecho. Llenar los espacios, 4.9. Onesífero probablemente vivía en Éfeso. Buscó denodadamente a Pablo para hallarlo en la cárcel. Bueno, ahí habla una cuestión de una lista de algo personal, eso del tipo de personal que digo que tienen que hacer ustedes. Página 88, revisión general, verdadero o falso, y vamos, voy con número y diciendo. La 1, la 2 y la 3 son verdaderas. La 4 es falsa. La 5, la 6 y la 7 son verdaderas. La 8 es falsa. La 9, verdadera.
La 10 y la 11 son falso. 12 y 13 verdadero. 14 y 15 falso. Gracias, Jesús. Ahora vamos a el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. La 7 es verdadera y dice: el fuego en la Biblia representa la presencia de Dios. Anotemos. La 8, Ananías llegó con una carta para Timoteo. Acá venimos hablando de 2 de Timoteo. El que llevó la carta a Timoteo fue Tíquico. Lo dice en el libro y está en la misma carta de Timoteo. Luego, la 13, Onesífero traducido es el que trae provecho, verdadero. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Entonces marcamos la 7, la 8 y la 13 en esta página. Amén. Gracias, Jesús. Bien, vamos con esto. Página 91, marca con una X, la fidelidad es la respuesta a un atributo de Dios. Se requiere fidelidad en B, la respuesta B, todos los que sirven. Llenar los espacios. Un idóneo es también aquella persona que está dispuesta a ser pastoreada. Un idóneo es aquel que tiene la capacidad de satisfacer la necesidad del momento. 2. ¿Cuáles son 2 virtudes esenciales de todo ministro cristiano? Esto está en el párrafo así, casi ahí derecho a la izquierda. Es una persona preparada y dispuesta. La frase exacta es casi en el anteúltimo párrafo, a lo último, cuando en su mente surge la palabra idóneo, el apóstol pensaba en una persona preparada y dispuesta. 2 virtudes esenciales de todo ministro cristiano. Ahí tenemos la respuesta, ¿sí? Bueno, ¿se están cumpliendo en su vida? Y no sé, eso sabrás vos, che. Gloria a Dios, gracias, Jesús. Vamos con la página 94. En sus propias palabras, ¿por qué Pablo hace esta triple comparación de un ministro? Para que Timoteo captara las enseñanzas, lo que él le quería enseñar de cómo tiene que ser un ministro de Dios, y además de dar la enseñanza, lo mejor siempre también es con ejemplos. Con este ejemplo, Timoteo podía entonces de esta manera entender bien lo que Pablo le estaba enseñando. Y aquí hagamos una cosa. A ver, primero, resuma las características de un soldado cristiano, un atleta cristiano y un labrador cristiano. Uno puede ampliar todo, pero yo prácticamente, puse más, pero la idea es que pongan ustedes, ¿no? La idea para mí es que rescatamos de cada uno de estos. Se amplía mucho más, lo vemos en el tema explicado acá en la materia. Es decir, lo más importante de cuál sería el ejemplo que le transmite Pablo de ser como un soldado cristiano sería la obediencia. La obediencia a un soldado es decir, obedecer, sí señor, vamos señor, no señor, la obediencia a muerte, ¿no? Un atleta cristiano, ¿qué es lo más importante que podemos rescatar? Es decir, la disciplina, ¿no? De mantener la ejercitación, el cuidado físico, la alimentación y demás. Disciplina. Y con respecto al labrador, la paciencia, ¿no? En los 3 hay cosas en comunes, por eso no puse, por ejemplo, en el labrador que habla en el libro, en la materia, habla del esfuerzo, del trabajo, porque para mí el esfuerzo y trabajo están los 3. Un soldado se tiene que esforzar, lo mandan a hacer guardia de madrugada un día entero y se la tiene que aguantar, es un esfuerzo, es un trabajo. El atleta lo mismo, se tiene que esforzar, tiene que practicar, tiene que entrenar, tiene que abstenerse de ciertas cosas, lo mismo en soldado. Y el labrador lo mismo. Por eso para mí lo más importante rescatar de cada uno es del soldado la obediencia, del atleta la disciplina y del labrador la paciencia. La paciencia de esperar a que llueva, la paciencia de esperar a que pasen meses,
a que pueda recoger el fruto de lo que sembró, de lo que trabajó, ¿sí? En los tres, digo, hay cosas en común, como el esfuerzo, ¿no? Entonces, el trabajo en los tres en común. Ahora, atenti con esto, el que tenga oídos por oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia, gloria a Dios. ¿Qué podemos decir de esto? O sea, hay que marcar esto. ¿Cómo lo marcamos? Fíjate que en la página anterior, en el 92, empieza diciendo 3 perfiles de un ministro del Señor. Entonces, ¿qué decimos? Mira, acá lo puse. 3 perfiles de un ministro del Señor son ser como un soldado como un atleta y como un labrador. ¿Sí? Gracias, Jesús. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice del Señor, le dice a la iglesia. ¿Qué tenemos que tener en claro? Los 3 perfiles de un ministro del Señor son ser como un soldado, como un atleta y como un labrador. Lo que les dije hay que anotar, la enseñanza más importante es rescatar de cada uno. Del soldado sería la obediencia, del atleta la disciplina y del labrador la paciencia. Amén. Gracias, Jesús. Seguimos con la página 96. La 96 dice, según su opinión, porque es necesario el tiempo de soledad, porque es un tiempo en el cual Dios nos trata para enseñarnos, no sé si a vos te ha pasado, pero a mí me ha pasado, y aquellos que tenemos tiempo en el Señor, nos ha pasado inclusive más de una vez, porque esto no es decir, una vez estuve solo y ya está, nada, y nos va a seguir pasando. No es una, sino muchas cosas. Dios nos enseña en la soledad. ¿Por qué decimos que uno puede engañarse a sí mismo? ¿Por qué decimos? Decimos porque tenemos muchas veces una percepción falsa de nosotros mismos, ¿no? Una percepción falsa de nosotros mismos. Y acá quiero escribir algo, así que a ver si les voy a anotar, gracias Jesús. Acá yo puse 3 pasajes, mirá. Jesús de Nazaret. 3 pasajes. Y en estos 3 pasajes, sí, puedo borrar, estaba pensando en sí, pero puedo borrar porque total, de última rebobinan el video. Gracias Jesús. Te los voy a anotar acá, que son Deuteronomio 8:2, Jeremías 17:9 y Primera de Corintios 10:12. Gracias, Jesús. Bien. Entonces, ¿y por qué decimos que uno puede engañarse a sí mismo? Porque en realidad muchas veces creemos ser de una manera o estar en una cierta condición y realmente no lo estamos. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 8, verso 2, Dios le habla al pueblo de Israel y Dios le dice interesantemente, ¿no? Dios le dice que Él los iba, mirá, yo te lo leo rapidito, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías guardado o no sus mandamientos. Y en este caso no es que Dios quería saber lo que había en el corazón, Dios ya lo sabía. Dios lo que quería hacer es poner lo que había en su corazón para que ellos vieran si iban a cumplir o no. Dios ya lo sabía, ¿verdad? Después tenemos Jeremías 17:9, bendigo el nombre de Jesús, Jeremías 17:9, que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y después dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, el versículo 10, ¿no? Y después tenemos Primera de Corintios, que ni lo busco, dice, mira aquel que cree que está firme, que no caiga, ¿no?
Por lo tanto, ¿de qué nos habla estos pasajes? Dice, ¿por qué decimos que uno puede engañarse a sí mismo? Vuelvo a decir, porque muchas veces nos creemos que estamos bien o que tenemos una cierta condición y no lo estamos. Y esto aflora muchas veces a través de los tratos de Dios o cuando vienen las luchas y las pruebas y nos damos cuenta cómo realmente estamos. Si estamos espirituales o no, si estamos llenos del Señor o no, cómo reaccionamos. O sea que Dios nos prueba. Y una de las maneras entonces que Dios usa es la soledad. 3. ¿En qué sentido puede transformarse en una bendición nuestra soledad? Cuando en vez de enfocarnos en los demás, ¿no? Decir, estás culpando, no, porque me dejaron solo, porque al final no me apoyan, no me ayudan, no están conmigo y demás, o en Dios mismo, y Dios, yo oro y no, Dios no me responde, ¿no? En vez de enfocarnos en Dios, en los demás, echando la culpa de porque estoy solo, de lo que me está pasando, enfocarnos en vernos a nosotros. Entonces ahí se puede transformar una bendición porque entonces vamos a ver realmente cómo estamos, vamos a tratar de cambiar, que el Señor sea el que nos transforme, ¿no? Y una mención muy breve también que conocemos, Elías. Elías se creía que estaba solo y él le dijo a Dios ahí en la cueva, porque yo solo he quedado que no adoro a los Baal y te sirvo a vos. Y Dios le dijo, no, querido, hay 7.000 rodillas que no se doblaron ante Baal, no estás solo. Entonces hasta la percepción de a veces creemos que somos lo único y no somos lo único, che. Gracias Jesús. Página 98, gloria a Dios. En la página 98 tenemos, marque con una X, el silencio sirve para, respuesta A, llamar la atención. 2, para un silencio nada mejor que una buena, un buen salmo. Igual es un himno. Respuestas, la 1, ¿cómo puedo construir en mi mente y corazón una correcta teología? Meditando, pensando profundamente, estudiando la doctrina de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué le había enseñado Pablo? Le habían enseñado a Pablo los silencios de Dios, a crecer en medio de ellos, ¿no? En vez de ser, interesante esto, en vez de ser los silencios de Dios para Pablo una piedra de tropiezo en la cual tropezar y caer, qué bueno es transformar lo que el silencio puede ser una piedra para algunos, para otros puede ser como para Pablo, para otros puede ser un peldaño de escalera en el cual subir un nivel más. Que Dios nos ayude, queridos, a que si estamos en una etapa de silencio de Dios que nos está tratando, no sea una piedra de tropiezo, sino que sea un peldaño en el cual pueda subir otro nivel más. Por eso Pablo en un momento recibe esta palabra ahí que estaba sufriendo, le dice, enfermo, dice, Señor, saname, oré 3 veces, y Dios le dijo, no te sano nada, 2 Corintios 12:7, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Gracias Jesús. Página 100, la respuesta. ¿Cómo nos forma el sufrimiento? En el carácter, en la fe, en la compasión hacia los demás, ¿no? Cuando yo lo paso, entonces también, y después me encuentro con otro, aunque está pasando en una situación similar o igual, yo puedo tener misericordia, compasión, apoyarlo y decirle, che, mira, yo lo pasé, y estar ahí al lado, ¿no? ¿Cómo puede enfrentarse el dolor? Realmente lo podemos enfrentar a través del Espíritu Santo, realmente lo tenemos que ver no como algo malo, sino como algo bueno también, ¿no? Es decir, yo he leído un libro de Philip Jansen, Los sonidos del silencio, muy bueno, un médico donde él dice que en realidad el dolor es una bendición de Dios, porque si no muchas personas morirían con una sonrisa. O sea, si no tuvieran un dolor que acusaría que hay una enfermedad, que algo está mal, llegaron al médico y se encontraron con que algo, una operación a tiempo y salvaron la vida, ¿no? Por ejemplo, él habla mucho de lo que es la lepra. Y lo que hace la lepra es justamente perder la sensibilidad de las personas. Por eso muchas personas pierden miembros, dedos y demás, porque no sienten dolor y pueden meter la mano en algo hirviendo o estarse lastimando y no sienten nada. Entonces por eso dice, aprendamos a valorar la bendición del dolor que Dios ha puesto en el ser humano, que es para avisarnos que algo está mal. Un sensor. Gracias, Jesús. Comparta alguna de sus experiencias en la escuela de Dios. Acá hice una lista. ¿Querés escuchar? Tengo que hacer un video aparte, muchachos. Me imagino que vos también tenés.
Página 101, gloria a Dios, gracias Jesús. Y después vamos a volver para atrás, un poquito. Página 101, verdadero y falso. Voy diciendo los números como siempre y qué es, ¿sí? La 1, verdadero. La 2, falso. La 3 y la 4, verdadero. La 5, falso. La 6 y la 7, verdadero. La 8 y la 9, falso. La 10, 11 y 12, verdadero. La 13 y 14, falso. La 15, 16 y 17 son verdaderos. Bien, volvemos para atrás un poquito a la página 99. La página 99, bien abajo, al pie de página donde termina, dice esto: recordemos las 3 escuelas de Dios, ¿sí? Que vino una por tema tocándolo. Una es la soledad, 2, el silencio y 3, el sufrimiento. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Repito, las 3 escuelas de Dios son la soledad, el silencio y el sufrimiento. Atenti con esto, ¿sí? Gracias Jesús. Muy bien, vamos a la página 106. Para ser un obrero aprobado, la respuesta es la B. Se debe aprender a utilizar bien la palabra. 2. Pablo entregó a Satanás a Himeneo con H. Vamos a las preguntas. La 1. Según su opinión, ¿qué significa palabras vanas? Palabras sin sentido, que no tienen nada que ver, cuando estás hablando pavadas que no edifican ni bendicen, ¿sí? 2. ¿Qué actividades se puede realizar usted para llenarse de la palabra de Dios? Leer y estudiar la palabra cada día, no un día, porque esa es otra cosa. Si uno dice, bueno, no, ayer leí la Biblia un montón, gloria a Dios, y después no lo haces, es necesario crear un hábito, hábitos buenos. En este sentido tiene que haber una constancia y un hábito de cada día leer y estudiar la palabra. Porque si uno dice, no, sí, hace una semana que leí la Biblia, no sirve, muchacho. Tienen que ser todos los días. De esa manera te llenás, ¿sí? Es como que me diga, hace una semana que no como, estoy en ayuna. Y estás mal alimentado, no estás lleno, tenés un hambre bárbaro. Esto es lo mismo. En el espíritu debemos de llenarnos. Gracias Jesús. ¿Qué efectos traen las vanas palabras? En este caso hay que sacarlo del tema que dice, no tienen provecho intelectual ni espiritual, llevan a la perdición a los oyentes, conducen a la impiedad, carcomen como gran gangrena, trastornan la fe. Bien, la otra dice, realice una paráfrasis de los textos presentados en el tema, en los que observa la manifestación del poder de la palabra, ¿no? Bueno, ahí explica lo que es una paráfrasis. Los textos son de la página 105, por ejemplo, el 1 en la creación, Hebreos 11.3, después Hebreos 1.3, bueno, eso lo tienen que buscar muchachos, ustedes, ¿sí? Yo lo hice, pero no voy a usar el tiempo en eso. Página 109. La 1. Epitumía significa la respuesta B, deseo. B, deseo. Y el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Anotando para el segundo examen. 2. Timoteo tenía que perseguir, la respuesta A los falsos maestros. 3. El sufrimiento trae resultados positivos. Sí, el sufrimiento trae resultados positivos. Vamos con esa. ¿Cuáles son las pasiones juveniles más comunes? Generalmente, como dice acá en el tema, hablan mayormente de la sexualidad, pero no es lo único. Las pasiones juveniles son también la ansiedad, ¿no? De no poder esperar, querer todo ya, la violencia, enseguida se enojan y terminan a la piña o tirando las cosas, el orgullo, ¿no? De no reconocer que se equivocaron, que no saben, y no también esa parte de decir yo sé, yo puedo todo, ¿no? Así que las pasiones juveniles son muchas, y aquellos que hemos sido jóvenes hemos transitado esto, muchachos, no se salva nadie. Todos transitamos esta parte de la vida. Página 112.
Acá está la lista de todo de la Biblia, lo que relata ahí en Timoteo. Con sus propias palabras y en forma sintética define el carácter de los hombres en los tiempos peligrosos, ¿no? ¡Wow! Y en lo que estamos viviendo ahora. Bien, de todo esto está en el tema y explicado cada uno, una frase cada una. Así que yo te voy a decir algunas, 3 o 4, pero no todo la explicación, sino yo te menciono algo bien sintético o hasta una sola palabra. Por ejemplo, la primera dice, amadores de sí mismos, egocéntricos. La 2, avaros, amantes del dinero. Vanaglorioso, la 3, fanfarrón, soberbio, mostrarse sobre los demás, mejores. Blasfemos, que insultan tanto a Dios como a los hombres, desobedientes, falta de respeto, ingrato, no dar gracias a Dios en los hombres. Así a cada uno yo lo hice en forma sintética, pero vos lo podés hacer un poquito más ampliado, o el tema, como siempre digo, a veces traten de no poner literal como está en el libro. ¿Por qué? Porque simplemente estás copiando. Y el hecho de copiar es muy posible, en algunos casos, que no entiendas. Entonces yo prefiero que pongas por ahí con tus palabras, poniendo el mismo, sin cambiar el contenido, pero el hecho de que estás poniendo con tus palabras, o sea, con otras palabras, pero diciendo lo mismo, es que lo entendiste. O si tenés una síntesis, ese poder de síntesis te ayuda a entenderlo mejor. Y no tenés que estar memorizando toda la frase, qué es lo que dice, y donde te olvidaste algo, decir que te sacó y se te hizo una laguna. Así que yo les sugiero decir, tratar de entenderlo y poner algo breve, cortito, pero que a vos te sirva. Es esto. Chao. ¿No? Gloria a Dios. Por ejemplo, eso, amadores de sí mismos, egocéntricos. Ya está. Gracias, Jesús. Página 116. ¿En qué habría seguido el joven ministro? ¿En qué había seguido el joven ministro al apóstol Pablo? En la doctrina, en la conducta, en propósito, fe, en la longanimidad, en el amor a Dios, en la paciencia, en las persecuciones, en los padecimientos. Lo dice en el texto. ¿En qué sentido la palabra de Dios tiene poder para redarguir, corregir e instruir? Lo mismo. Significa que nos convence de nuestros errores. Y esto está bueno de que nos convence de nuestros errores. Yo, por ejemplo, me acuerdo que antes de conocer al Señor, yo hacía cosas que estaban mal, y en algunas, inclusive, hay cosas que son errores y otras son pecados. Yo hacía todo, errores, pecados, ¿no? Pero que para mí estaban bien. Entonces esto está bueno, que la palabra de Dios nos convence de decir, no, esto está mal. Para vos está bien, pero en realidad está mal. Primero para Dios, ¿no? Entonces nos convence la palabra. Después nos corrige, si no solo está mal, nos dice, nos corrige, bueno, tenés que hacer esto. Porque si no solo decir, esto no lo haga, bárbaro, ¿y qué hago ahora? Nos da la corrección, bendigo el nombre de Jesús, y nos instruye, es decir, en la parte de redarguir nos convence que está mal, la parte de corregir es decir qué es lo que tenemos que hacer bien, y lo de instruir es empezar, eso era en lo que estábamos haciendo mal, redarguir